Lo que Dios ha unido. Un programa dirigido por el Padre Santiago Pérez. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a una nueva emisión del programa Lo que Dios ha unido, bases para una teología del matrimonio. Soy el Padre Santiago Pérez y emitimos desde Cangas del Morrazo, desde la Ría de Vigo, aunque es diócesis de Santiago de Compostela, la parroquia más al sur de toda la diócesis a la que yo pertenezco. Estamos emitiendo en esta noche de ilusión, la noche de Reyes. Los Reyes Magos están trabajando mucho en esta noche y quizás mientras estás escuchando este programa están entrando en tu casa sin que tú te enteres, para llenarte de ilusión y llenar de ilusión a tantos niños, ¿no?, que sin duda están en las familias de los que escucháis este programa. Nosotros vamos a lo nuestro. Estamos estudiando, estamos poniendo las bases para una teología del matrimonio. Y este es el tercer programa que dedicamos a los evangelios, lo que se nos dice del matrimonio en los evangelios. En programas anteriores hemos estudiado cómo Jesús se presenta como el verdadero esposo, y ya el programa anterior ya entramos de lleno en la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio. En el programa anterior miramos esa relación o esas palabras de Jesús relacionadas entre el matrimonio y el adulterio. En el programa de hoy vamos a profundizar en el matrimonio y divorcio, lo que dice Jesús sobre este tema, y como no nos dará tiempo, supongo, para un programa posterior, trataremos el tema del matrimonio y resurrección. También, como hemos tenido en programas anteriores, tendremos un relato del libro Después de amarte, amaré, de Javier Vidal Cuadras, con la voz de Julián Ferrer, y también tendremos una canción de un grupo mexicano llamado Sin Bandera. Pero vamos a encomendar este programa al corazón de Jesús, como hacemos siempre. Oh Jesús, a tu corazón confiamos este programa. Míranos, después haz lo que tu corazón te diga, deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy seguro de ti. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Bien, como os decía, hace 2 programas, en el programa de noviembre, estudiamos los evangelios mirando cómo Jesús se presenta como el verdadero esposo. En el programa de diciembre hemos entrado ya en la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, en concreto el matrimonio y adulterio, yendo al Sermón de la Montaña, al capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y en el programa de hoy vamos a ir a ver esa enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículos del 3 al 9. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 9. Vamos a dirigir nuestra atención a este episodio singular de la vida de Jesús, que guarda una relación, pues una profunda relación con el pasaje que habíamos comentado, ¿no?, de Mateo, capítulo 5, versículos 31-32, eso que comentamos en el programa anterior. Este pasaje de Mateo 19, versículos del 3 al 9, bien podemos considerarlo como el texto principal acerca del matrimonio en toda la Biblia. El texto principal acerca del matrimonio en toda la Biblia. Es más, contiene la enseñanza más completa y más fundada de Jesús sobre este tema. Remite a los pasajes fundamentales del Antiguo Testamento que hemos estudiado ya al principio de las emisiones, ¿no? En el capítulo, al capítulo 1 del libro del Génesis y al capítulo 2, ¿no? Esos pasajes que manifiestan la esencia y la grandeza del amor humano. Y lo que hace Jesús es conferirles un nuevo vigor, ¿no?
Acordaos lo que dice Jesús, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Pues fijaros, estos pasajes también les va a dar una nueva plenitud. Perdonad, pero es que no son horas. Mirad, tenemos el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 9, que tiene como un paralelo en el Evangelio de Marcos, con diferencias y semejanzas, ¿no? Que también lo vamos a leer, ¿no? Tenedlo en cuenta. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 12. Vamos a leer estos pasajes. Empezamos primero por el Evangelio de Mateo, Mateo 19, 3, 9. Dice así: Se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Bien, este es el pasaje del Evangelio de Mateo. Y como os decía, tiene como un paralelo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos del 2 al 12, que voy a pasar a leer para que lo tengáis en cuenta y veáis las semejanzas y también las diferencias. Dice así: acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Estos son los dos pasajes, ¿vale? ¿Qué diferencias narrativas encontramos entre estos dos pasajes? Bien, fijaros, el desarrollo del diálogo es distinto. En el Evangelio de Marcos, tras la pregunta inicial de los fariseos, Jesús responde preguntando: ¿qué os mandó Moisés? A lo que los fariseos responden citando Deuteronomio 24:1. Recordad lo que dice Deuteronomio 24:1. Si uno se casa con una mujer y luego no le gusta, porque descubre en ella algo vergonzoso, y le escribe el acta de divorcio, se la entrega y la echa de casa, ¿no? Ahí está ese 24, eso es lo que responden los interlocutores, ¿no? de los fariseos de Jesús, ¿no? Entonces Jesús alude a su dureza de corazón. Y solo después cita Génesis 1, 27, ¿no? Dios creó al hombre varón y mujer, los creó a su imagen, y luego cita Génesis 2, 24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, ¿no? Bien, y luego la declaración de Jesús acerca del divorcio aparece no en el diálogo con los fariseos, sino ya en casa
con sus discípulos. ¿Ves? Esa es la diferencia con el Evangelio de Mateo, ¿no? En el que se le acercan, ¿no? Le preguntan sobre esa cuestión y Jesús directamente responde. Y es a ellos a los que les habla del tema del adulterio. Bien, entonces tenemos estas diferencias narrativas, ¿no? También tenemos diferencias de contenido. En Marcos están ausentes dos rasgos que sí que hallamos en Mateo. La pregunta de los fariseos a Jesús en el Evangelio de Mateo termina con esa expresión por cualquier motivo, si se puede repudiar por cualquier motivo, con lo que se presupone la licitud del divorcio en sí, y se pregunta más bien por la casuística. Mientras que en Marcos le preguntan globalmente si es lícito repudiar, el hombre que repudie, si es lícito que el hombre repudie a la mujer. No se le dice por cualquier motivo, ¿no? Sino en general, ¿no? En Marcos no encontramos ese inciso en caso de unión ilegítima que sí que aparece en Mateo. Aparecía ya en Mateo 5 y aparece aquí en Mateo 19. Visto esto, nos damos cuenta que el Evangelio de Mateo presupone un ambiente cercano a las tradiciones rabínicas, ¿no? Mientras que el Evangelio de Marcos, pues es verdad que como Marcos escribe en un ambiente más romano, en un contexto más romano, pues obvia, ¿no? estas características. Bien, estas diferencias no oscurecen, ¿no? Las evidentes semejanzas, ¿no? que aparecen en estos dos textos. Podemos afirmar que se trata de un único acontecimiento originario. Es un suceso, esta conversación de Jesús con los fariseos, pero que luego los evangelistas adaptan a los contextos culturales a los que se dirige, ¿no? No es que Jesús tuviera dos encuentros con los fariseos en los que hubieran las mismas preguntas, ¿no? Sino que creo que podemos afirmar que es un único acontecimiento, pero los evangelistas, esas diferencias es más bien por el contexto cultural, por la comunidad a quien escriben sus evangelios. Nosotros vamos a centrarnos en el Evangelio de Mateo, en el pasaje tal como lo narra Mateo. Mateo 19, del 3 al 9. Y este pasaje bien podemos distinguir dos partes. La primera parte es la que comprende los versículos del 3 al 6, ¿no? Que podríamos subtitular una sola carne porque todo gira en torno a esa enseñanza. Y una segunda parte que ya serían los versículos del 7 al 9, que es donde Jesús habla de la dureza del corazón y del divorcio. Vamos a los primeros versículos, del 3 al 6. Contexto. Bueno, pues Jesús abandona definitivamente Galilea, camina hacia Jerusalén, eso es lo que vemos en los capítulos 19 y 20 del Evangelio de Mateo, y pasa por la región de Perea, en el actual Jordania, donde gobierna un hijo de Herodes el Grande, ¿no? Gobierna Herodes Antipas, que es el tetrarca de Galilea y de Perea, ¿no? Él allí estuvo desde el año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo, ¿no? Bien, este Herodes aparece en el Evangelio porque, entre otras cosas, porque ha mandado decapitar a Juan Bautista. Juan Bautista le reprochó que su unión, la unión de Herodes con la mujer de su hermano Filipo, pues era una unión ilícita, ¿no? El pasaje yo creo que lo conocéis, ¿no? Entonces, pues lo tiene preso, la mujer de Herodes pues le tiene tirria a Juan Bautista, baila a la hija y le pide la cabeza de Juan Bautista en bandeja de plata y así lo manda decapitar. ¿Todo esto por qué? Pues porque Juan Bautista había denunciado la ilicitud de esa unión, ¿no? De esa unión matrimonial, ¿no? Claro, la cuestión sobre la legislación matrimonial flotaba en el ambiente, ¿vale? Estaba en boca de todos, ¿no? Y entonces es en ese contexto, en ese ambiente, en donde se interroga sobre el divorcio. Porque a Jesús le plantean el tema del acta de repudio.
del divorcio. De hecho, la Misná pues tiene todo un tratado, ¿no?, sobre el acta de repudio, ¿no? Es decir, es un tema de actualidad, por así decirlo, en la época rabínica. Bien, algunos fariseos, los fariseos eran el grupo religioso judío de más prestigio, ¿no?, en la época de Jesús. Algunos fariseos se le acercan para preguntarle sobre el divorcio. El tenor de su pregunta manifiesta lo que les mueve. ¿Qué les mueve? El interés sobre lo lícito en materia de divorcio, según la ley. ¿Qué es lícito? ¿Qué es lícito? Con sus palabras dan por supuesta la licitud del repudio, ¿no? Ellos dan por hecho que el repudio es lícito. Y entonces revelan también lo que ellos entienden por matrimonio. Para ellos el matrimonio es un contrato que puede ser disuelto por voluntad del marido, ¿no? Vale, supuesto la licitud del divorcio, entonces plantean la pregunta: ¿por cualquier causa se puede entregar el acta de divorcio, el acta de repudio, por cualquier causa? Es decir, damos por hecho que es lícito. Ahora queremos saber la casuística. ¿Por cualquier causa? ¿Por cualquier causa? Estas palabras pues reflejan con gran probabilidad el debate, ¿no?, que también estaba ahí atestiguado en la Misná, el debate entre fariseos, ¿no?, entre dos rabinos fariseos que eran muy famosos, ¿no?, Shammai y Hillel, ¿no? Ellos pues tenían interpretaciones distintas de lo de Deuteronomio 24:1 que hemos leído antes, ¿no? La escuela de Shammai lo interpretaba de manera muy restrictiva, mientras que la escuela de Hillel proponía una interpretación pues mucho más laxa, ¿no? Es decir, luego había otro rabino, Akiva, pues que él profundizaba. Os voy a leer aquí un texto que aparece en la Misná. Dice: la escuela de Shammai afirma: nadie divorciará a su mujer a no ser solo si encuentre en ella una indecencia, ya que está escrito: porque encontró en ella algo ignominioso. Eso es Deuteronomio 24:1. La escuela de Hillel enseña, incluso si lo deshonró. La traducción literal sería si se dejó quemar el cocido, ¿no? Ya que está escrito: porque encontró en ella algo ignominioso, ¿no? Es decir, es casi pues por cualquier causa, ¿no? Y entonces este rabino, Akiva, dice: incluso porque encontró a otra más hermosa que ella, ya que está escrito: si no encuentra gracia a sus ojos, ¿no? Entonces, ahí está este debate, y está el debate entre los fariseos, ¿no? Y entonces se acercan a Jesús precisamente para plantearle este tema. La pregunta dirigida a Jesús supone la segunda postura, la postura de Hillel, ¿no?, que debía ser la más seguida, ¿no?, en los tiempos de Jesús. Y quieren que Jesús exponga su interpretación, ¿no?, de Deuteronomio 24:1. Es decir, lo ponen a prueba para ver por qué opción se decanta. Si se decanta por la escuela de Shammai, que eran pues mucho más restrictivos, o por la escuela de Hillel, que eran mucho más laxos, y ya no digamos este señor, el Akiva. Lo que ellos no se esperan es la respuesta de Jesús, ¿no? Jesús les responde remitiéndoles al principio, ¿no? Dice Jesús en el versículo 4, dice: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, ¿no? Es decir, Jesús remite al principio, al arjé, y lo hace citando estos dos versículos del Génesis que conocemos nosotros,
Génesis 1:27, y Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y luego Génesis 2:24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Estos versículos que culminan, ¿no?, los relatos de la creación que hemos estudiado ya hace varios programas, ¿no? Claro, con esta pregunta Jesús abre una perspectiva nueva, ya que al conectar con el relato de la creación del hombre, remite a los fariseos, a sus interlocutores, a aquel estadio de la humanidad en el que el pecado aún no había hecho aparición sobre la tierra. Les está remitiendo al plan originario de Dios, a ese plan que Dios inserta en la esencia, ¿no?, de la persona humana antes de la irrupción del pecado en la vida del hombre. Génesis 1:27, ¿no?, de este versículo se desprende que Dios ha creado a hombre y mujer como dos seres personales de igual dignidad. Hombre y mujer son iguales, tienen la misma dignidad. Entonces, esto excluye de la unión conyugal todo posible dominio del uno sobre el otro. Ese dominio del uno sobre el otro aparece como consecuencia del pecado original. Jesús está remitiendo antes de la irrupción del pecado. Entonces, Jesús rechaza de raíz el punto de vista de los fariseos, que en principio implica la dependencia de la esposa, del arbitrio del marido, ¿no? Y además llama la atención sobre ese principio en el que descubre una revelación primordial sobre la unión hombre-mujer. Jesús vincula de forma original esa sentencia, la igualdad hombre y mujer, con Génesis 2:24, con ese dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese ser imagen y semejanza de Dios, de ser los dos iguales, lo une al ser una sola carne. Este versículo expresa la connaturalidad del hombre con la mujer. Lo que leemos en Génesis 1:27 está relacionado con lo que leemos en Génesis 2:24, ¿no? La igual dignidad entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, viene el tema del abandono de padre y madre. Entonces, es de notar cómo Jesús mismo afirmará con fuerza en el Evangelio la obligación contenida en el Decálogo de honrar padre y madre, ¿no? Pues tributándoles el amoroso respeto que les es debido y evitando, subterfugios para intentar justificar el abandono. No. Es decir, Jesús tiene conciencia de que hay un mandamiento que es honrar padre y madre, ¿no? Pero aquí viene lo maravilloso, ¿no? Ese honrar padre y madre y ese abandonar padre y madre, ¿qué nos viene a indicar? Que el amor de los padres no se opone a un cierto abandono de ellos, ¿no? Es más, este abandono es necesario en la vida de todo cristiano, no solo para quien sigue de cerca a Jesús, ¿no?, en la vocación apostólica, sino también para quienes se unen en el matrimonio. ¿Cuál es la finalidad de este abandono? La finalidad de este abandono es la adhesión a la esposa, la adhesión, una adhesión total, una adhesión afectiva, ¿no? La unión hombre y mujer abarca la totalidad de sus personas. Abandona a padre y madre, ¿para qué? Para unirse a su mujer y ser una sola carne. Claro, esto para la mentalidad de muchos choca, ¿no? Porque no solemos querer soltar nada, ¿no? No queremos soltar nada, ¿no? Yo tenía un profesor, el profesor mío de Derecho Canónico, cuando estaba yo en el seminario, él nos decía, cuando explicaba este pasaje, él decía, hay que aconsejar a las parejas que se casen, que se vayan a vivir lejos de sus padres, que la madre tenga que coger un tranvía para ir a ver a su hija, decía, ¿no? De manera graciosa, estoy hablando, años 90, ¿no? Bueno, del siglo pasado, ¿no? Pero es verdad. Cuando viene este mandato de dejar padre y madre, no es por desentenderse de los padres, sino para unirse
a su mujer y ser los dos una sola carne, ser los dos una sola carne. En el libro de Tobías, en el capítulo 6, en el versículo 19, pues dice, y su alma, la alma de Tobías, se adhirió fuertemente a ella, a Sara, ¿no? A Sara, ¿no? Fijaros qué cosa más hermosa, ¿no? Dejar padre y madre ¿para qué? Para unirse a la mujer y ser los dos una sola carne, una sola carne. De hecho, esta cita del Génesis culmina en boca de Jesús con la expresión una sola carne. La unión esponsal entre el hombre y la mujer, que genera una realidad humana unitaria, implica la monogamia y requiere la fidelidad. Por tanto, el divorcio constituye la ruptura de una alianza y afecta a la relación del hombre con el Señor, ya que quebranta su plan original manifestado al principio. Fijaros, ¿no? Esto es todo lo que está diciendo Jesús, ¿no? Jesús resume certeramente la enseñanza del Génesis, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, y deduce de ella la prohibición de separar lo que Dios ha unido. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Una vez afirmado el primer elemento, se impone el segundo. Si son una sola carne, pues entonces no es lícito separar lo que Dios ha unido, ¿no? Sería una impiedad manifiesta e inútil que un hombre pretendiera deshacer una realidad querida como tal por Dios, ¿no? A ver, Dios quiere, dejando padre y madre, los dos sean una sola carne. Eso es lo que Dios quiere. Bueno, pues lo que Dios quiere, el hombre no lo puede separar. Para Jesús, este versículo de Génesis 2:24 es un texto capital. Los esposos son una sola carne, una realidad singular que pertenece al plan creador de Dios. La pregunta de los fariseos recibe una respuesta definitiva, aunque inesperada. No solo no es lícito repudiar a la propia mujer por cualquier motivo, sino que todo divorcio es ilícito. El hombre no está autorizado para alterar la naturaleza del matrimonio, que pertenece al designio creador de Dios. Rebelarse ante él implica falta de sensibilidad religiosa y además es inútil, ya que nada puede oponerse a la palabra creadora de Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bueno, creo que llega el momento de escuchar el relato y la canción también para poder digerir, ¿no?, toda esta explicación que acabo de compartir con vosotros. Habrá días que no sabré cómo hacer que te sientas bien. Habrá días que no sabrás qué pasa. Habrá noches de no dormir, que no sepa de qué decir, para hacerte volver aquí a la cama. Si vencemos la confusión y cuidamos esta pasión y abrazamos esta ilusión con el alma, para siempre, tal vez, hacer lo necesario para no perder la fe. Para siempre, tal vez, si amamos cada día sin mañana y sin ayer. Para siempre,
que lloraré, esperando que vuelva el sol a la casa. Y si vencemos la confusión y cuidamos esta canción y abrazamos esta ilusión con el alma para siempre, tal vez hacer lo necesario para no perder la fe, para siempre, tal vez, si amamos cada día sin mañana y sin ayer, para siempre. Y si estalla el mundo, vida, no mires atrás, solo está nuestra verdad, no me importan los demás, para siempre, tal vez. Están escuchando en Radio María Lo que Dios ha unido, con el Padre Santiago Pérez. Ella es para siempre, y él también, y ellos, cuando nazcan, también serán para siempre. Así son las personas, para siempre. No caducan. Un día morirán, es cierto, aunque yo creo que seguirán viviendo y una mejor vida. Pero no todo el mundo lo cree. Lo que sí admite todo el mundo es que las personas son para toda la vida. Recuerdo un anuncio de televisión. No lo abandones, él no lo haría. Hablaba de un perro. ¿Cómo?, me pregunté. ¿Con un perro hay un compromiso, una obligación, una deuda? ¿Y mi realización personal? ¿Debe someterse, ceder ante el cuidado de un perro? Lo que nadie duda, creo, es que el amor a los hijos es para siempre, no tiene fecha, no expira. Si no, dicen, se desnaturaliza. Es un padre o una madre desnaturalizada, se oye. Aunque él no nos ame, que nadie se escandalice, puede darse. Pues sí, aunque él no nos ame. Esto los clásicos lo tenían muy claro. Ved si no como lo decía Manrique. El toque para tocar cuál amor es bien forjado es sufrir el desamar, que no puede soportar el falso sobredorado. Y también algunos contemporáneos, ser amados cuando somos y nos comportamos como unos gusanos. Esto sí que es algo que conmueve las entrañas del mundo, algo que provoca un estupor capaz de dar nueva vida a quien recibe un amor así. Así lo dice Marca Brancatisano. Y a un amigo, lo mismo, en menor grado, con menor intensidad, de otra forma, pero el amor sigue siendo para siempre. Aunque me traicione, sí. Si tu amor depende de su correspondencia, no le amas a él, te amas a ti mismo. La correspondencia se espera, y su ausencia desespera, hasta exaspera, porque es de la naturaleza del amor, pero no se pone como condición. No amo para que me ames, amo porque mi naturaleza es amar, y para que tú también puedas amar, para que mi amor te complete como persona, te desborde y puedas darlo a otros, a mí, si quieres. Así nos amó, nos ama y nos amará Dios. Y mira que le hemos dado calabazas. ¿Sabremos imitarle? Entonces, a él, a ella, a mi marido, a mi mujer, ¿le voy a amar menos que a un hijo, a quien he engendrado pero no he podido elegir? ¿Menos que a un amigo, a quien solo entrego parte de mi espíritu pero no mi cuerpo? ¿Lo abandonaré cuando entorpezca mi personal realización? ¿Cuando se porte como un gusano? ¿Cuando me traicione? Muchos lo hacen. Hay situaciones humanamente muy duras, hay que comprender siempre. Pero el amor es como es. Podemos decidir amar o no amar, pero no podemos cambiar la naturaleza del amor. El amor matrimonial o es para siempre, como las personas, o no es amor. O amamos a toda la persona cabalmente, en su integridad física, espiritual, cronológica, espacial, o no amamos. Si excluimos algo, por ejemplo el tiempo, la amaré hasta que me canse, hasta que se porte como un gusano, ya no la amamos a ella, nos amamos a nosotros. Ya no buscamos su felicidad
que es nuestro compromiso en el amor. Buscamos la nuestra. Muchas gracias, Julián, por poner voz a un nuevo pasaje del libro Después de amar, te amaré, de Javier Vidal Cuadras. Este capítulo que acabamos de escuchar, titulado Para siempre. Y también es el título de la canción que hemos escuchado del grupo mexicano Sin Bandera, Para siempre. Si queréis escribirnos, lo podéis hacer a la siguiente dirección: lo que Dios ha unido @radiomaria.es. Lo repito, lo que Dios ha unido @radiomaria.es. Y podréis escuchar este programa, así como los anteriores, en el podcast de Radio María y también en diversos servicios de podcast y de audios, como puede ser Spotify. Vamos a la segunda parte del pasaje que nos detiene el programa de hoy, que son los versículos del 7 al 9, ¿no? En el que leemos, pues ellos, los fariseos, insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Bien, aquí está este pasaje. Los fariseos le han hecho una pregunta, Jesús acude a unos textos del Génesis que los fariseos no se esperaban, Jesús ha reorientado la cuestión, los interlocutores comprenden el alcance de sus palabras, pero creen descubrir en ellas una contradicción con un precepto de la ley santa. Por eso, la nueva pregunta. Y esta nueva pregunta se centra ya no en un caso concreto, sino en la licitud del divorcio en sí. La referencia a Moisés alude a un versículo del Pentateuco que ya conocemos, Deuteronomio 24:1, y que describe los actos legales que producen el divorcio. ¿No? Escribir un acta de repudio, entregarla a la esposa y expulsarla de la casa. Se da por hecho esa ley. Y ahí lo que dice es cómo hay que ponerla en práctica. Pero el pasaje del Deuteronomio termina en el versículo 4 de esta manera: el primer marido que la despidió no podrá casarse otra vez con ella, porque ha quedado impura. Sería una abominación ante el Señor. No eches un pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios va a darte en heredad, ¿no? Claro, este versículo, este pasaje, esta norma legal es compleja, gramaticalmente es oscura y refleja una de las tantas costumbres de los pueblos del Antiguo Oriente, ¿no? Recogidas en los textos legales del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando comentábamos Mateo 5, 31-32, habíamos podido apreciar cómo en tiempos de Jesús este Deuteronomio 24, versículo 1, era comprendido como norma legal independiente, y así se intentaba justificar bíblicamente una práctica extendida en Israel. De modo que, según los interlocutores de Jesús, Moisés mandó, es decir, pronunció el mandato de dar a la mujer repudiada un documento para que atestiguara su nueva condición legal, ¿no? Según los interlocutores de Jesús, Moisés mandó. Y Jesús responde citando también a Moisés. Pero mientras los fariseos se centran en la materialidad de la ley, lo que hace Jesús es penetrar en la intención del legislador. Entonces, al explicar el motivo que originó la norma, esta queda relativizada. Los fariseos dicen, Moisés mandó. Jesús dice, no,
Moisés permitió. El cambio de verbo es importante. La entrega del acta de repudio no es un mandato de Moisés, sino algo que él consiente. Es algo que se da por hecho y él consiente ante un obstáculo moralmente insalvable, que es la dureza de corazón de los israelitas. Por vuestra dureza de corazón Moisés permitió. Por vuestra dureza de corazón Moisés permitió. Entonces, el divorcio no aparece como una opción legítima cuyo ejercicio se regula, sino como algo negativo que en un momento dado se asumió para evitar un mal, pues la desprotección de la mujer, su reducción a la esclavitud, su venta, lo que fuera, ¿no? El enfoque de Jesús implica, por tanto, un cambio de perspectiva y es además exegéticamente correcto. No se opone a la ley de Deuteronomio 24, versículos del 1 al 4, eso es lo que insinuaban los fariseos, ¿no? Sino que muestra el verdadero rostro. Es decir, Moisés permitió, no mandó, permitió, por vuestra dureza de corazón. Y aquí está el tema, la dureza del corazón. Y esto es importante en la respuesta de Jesús, porque el término dureza de corazón es un concepto que aparece en la tradición bíblica referido a la ruptura de la alianza o al falso cumplimiento de la misma. Entonces aquí en nuestro texto entra en relación con la amplia controversia, ¿no?, con los fariseos, que en el Evangelio de Mateo Jesús introduce e ilumina con ese texto del profeta Oseas: misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Dios desea que la alianza sea guardada con fidelidad y se manifieste en el amor al prójimo. Ambas nociones se expresan con el término hebreo gesed. Gesed significa misericordia, es un amor con fuerte contenido de lealtad, un amor de alianza, que es todo lo opuesto a la dureza de corazón, ¿no? Misericordia quiero, no sacrificios. En el Evangelio de Mateo, la dureza de corazón aparece solo en relación con el divorcio. El divorcio es presentado como una especial manifestación del espíritu rebelde opuesto a la alianza. Deuteronomio 24, 1:4 supone una actitud que se puede describir perfectamente como dureza de corazón, no solo por la desigualdad entre hombre y mujer, sino también porque la mujer aparece como un objeto que se puede desechar sucesivas veces. Os voy a leer algo anterior a Deuteronomio 24, sino que está en el capítulo 21 del Deuteronomio, que son los versículos del 10 al 14, y hacen referencia a las cautivas de guerra. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y hagas cautivos, si ves entre los cautivos una mujer hermosa, te enamoras de ella y quieres tomarla por mujer, la llevarás a tu casa y ella se rapará la cabeza, se arreglará las uñas y se quitará el vestido de cautiva. Permanecerá en tu casa y durante un mes llorará a su padre y a su madre. Después de esto podrás cohabitar con ella, serás su marido y ella será tu mujer. Pero si más tarde ya no te gusta, la dejarás irse a donde quiera, pero no se la venderás por dinero, ni la esclavizarás. Pero no la venderás por dinero, ni la esclavizarás después de haberla humillado, ¿no? Bien, este texto es para tenerlo en cuenta, porque si tenemos en consideración este texto, estas reflexiones reciben mayor fuerza. En este texto se pone el caso del hombre que, enamorado de una cautiva de guerra, se ha casado con ella. En caso de que deje de quererla, se le prohíbe venderla o reducir la esclavitud. Deberá dejarla marchar en libertad, lo cual implica un acta de repudio con el que ella puede demostrar su situación jurídica. El hecho de que la ley contemple la posibilidad
de que un hombre puede vender como esclava, o reducir él mismo a esclavitud a la que ha sido su esposa, claro, nos sugiere inmediatamente la dureza del corazón. El legislador, ante esa actitud inmisericorde, busca defender a la mujer con los medios a su alcance, ¿no? Ahí está el tema de la dureza del corazón. Los relatos de la creación ofrecen una visión radicalmente diversa. La mujer tiene allí una dignidad idéntica a la del hombre. La relación entre los esposos se caracteriza por el gesed, por el amor, por la misericordia, por el amor. El divorcio, por el contrario, supone una dureza de corazón, que no es sino falta de misericordia y de fidelidad. Lo hemos visto cuando estudiamos los profetas. Por eso, Mateo, las palabras de Oseas, misericordia quiero y no sacrificios, adquieren un nuevo sentido. Y luego Jesús, ¿no? Pero al principio no fue así. Con su referencia al principio, Jesús da a entender que no solo no está quebrantando la Torá, no la está quebrantando, como entienden los adversarios. No la está quebrantando, sino que su actitud está movida precisamente por un amor radical a esa escritura santa. Así comprendemos que la dureza de corazón manifestada en el divorcio constituye una oposición al orden querido por Dios, una negación de la verdad profunda sobre el matrimonio humano revelado en esos primeros capítulos del Génesis. Jesús sitúa una vez más la cuestión en su auténtica perspectiva. La ley mediante la cual Moisés legitimó implícitamente el divorcio no pertenece al plan originario de Dios, sino que responde a la rebeldía interior del hombre ante este plan. No era lícito en la antigua alianza y tampoco lo es en la nueva. Y este episodio se cierra con la solemne declaración del versículo 9, ¿no? Dice así: pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Ahí está. La unión entre los esposos da lugar a una nueva realidad, una sola carne, que pertenece a la obra creadora de Dios. Entonces ahora Jesús saca las consecuencias legales, niega de forma indirecta la licitud del divorcio. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio. El adulterio implica la existencia de un vínculo conyugal válido, de modo que el acta de repudio no causa ningún efecto, no destruye la única carne nacida por el matrimonio. El hombre no puede separar lo que Dios ha unido. La unión matrimonial es humanamente indisoluble. Y entonces así llega la escena a su fin. Las dos preguntas de los fariseos quedan respondidas. En el Antiguo Testamento, el adulterio no solo hiere el derecho del cónyuge más débil, sino que vulnera la alianza con Dios, en cuya presencia se ha realizado el matrimonio. Jesús, que asume la prohibición del adulterio contenida en el Decálogo, declara que el divorcio, seguido de una nueva unión, se resuelve en adulterio. La persona que se divorcia y contrae nuevas nupcias se coloca en una situación negativa a los ojos de Dios. Y nos quedaría explicar ese inciso, a no ser en caso de unión ilegítima, ¿no? Claro, la palabra griega es porneia, que la Conferencia Episcopal Española, y ese es el sentido, lo traduce por en caso de unión ilegítima, ¿no? Claro, este inciso que introduce una excepción, lo que viene a decir es esto: las uniones que son ilícitas, ilegítimas, esas se pueden disolver.
es una excepción, no constituye ruptura del verdadero matrimonio. Por eso dice en caso de unión ilegítima. Pero claro, nos quedan ya 3 minutos para finalizar el programa y no nos va a dar tiempo a explicar todo este tema de en caso de unión ilegítima, y lo vamos a dejar para el siguiente programa, ¿vale? Esto último os quedáis en el continuará y en el próximo programa os lo explicaré. Bueno, pues vamos a finalizar. Repito, podéis volver a escuchar este programa como todos los anteriores en el podcast de Radio María y en distintas plataformas de contenidos como puede ser, por ejemplo, Spotify. El próximo programa lo emitiremos el 3 de febrero, que creo que es San Blas, si mal no recuerdo, al día siguiente del Día de la Candelaria, de la presentación del Señor en el templo. Fijaros, hoy Día de Reyes Magos, que seguro que los reyes aún están ahí dejando vuestros regalos, y el próximo día pues en torno a la presentación del niño en el templo y el día de San Blas, ¿no? Bueno, vamos a finalizar rezando juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, queridos oyentes de Radio María, gracias por escuchar este programa y os invito a manteneros en sintonía con esta gran cadena de radio que es Radio María. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches, un saludo a todos. Han escuchado en Radio María Lo que Dios ha unido, dirigido por el Padre Santiago Pérez.